Hola hermanas, les saludamos de parte de la Comisión de Estudio Bíblico y queremos animarles a seguir estudiando juntas. En este semestre vamos a estudiar el libro de Hebreos y recomendamos que se estudie 2 capítulos por mes de acuerdo a su calendarización pues de este año, ¿verdad? Se exhorta al estudio personal para el fortalecimiento del estudio grupal. Es decir, que debemos disciplinarnos en el estudio individual, en el estudio personal, para que cuando nos reunamos como femenil podamos enriquecer la enseñanza, podamos retroalimentar lo aprendido y fortalecer, por supuesto, el conocimiento adquirido. Pues evidentemente se puede hacer uso de diferentes métodos didácticos, ya cada femenil en su autonomía podrá decidir cuáles son estos métodos, ¿verdad? Didácticos, porque recomendamos más adelante llevar el método de estudio que se llevó a cabo en el primer semestre. Por lo tanto, la distribución de los capítulos quedaría de la siguiente manera. En el mes de junio, que está próximo a concluir, tendríamos que haber estudiado el capítulo 1 y 2. Esto con el entendimiento de que algunas femeniles han comenzado ya el estudio de este libro con anterioridad. Si ustedes apenas van a comenzar con este estudio, se recomienda que antes de finalizar el mes de junio podamos haber terminado estos capítulos. Y así avanzaríamos sucesivamente hasta el mes de diciembre, en el cual solo podríamos estudiar un capítulo. Y terminaríamos con la conclusión a nivel federación. Ahora bien, es necesario mencionar algunos recordatorios para el estudio del libro de Hebreos. Debemos recordar estudiar con un propósito, es decir, que debemos puntualizar que la Biblia es la gran historia de Dios y que en cada libro y que en cada porción bíblica encontraremos esa gran historia. Por tanto, nuestra misión es entender dónde nuestro texto a estudiar cabe dentro de la gran historia, de la creación, la caída, la redención y la restauración. En segundo lugar, tenemos la perspectiva. Debemos estudiar con perspectiva. Parte de la misión que tenemos al acercarnos a una porción de las Escrituras es entender la arqueología del texto, el contexto histórico, cultural, social, religioso. Es decir, que al acercarnos más y más, podremos responder quién escribió la carta, cuándo la escribió, a quién se dirigió, qué estilo utilizó para escribirla, por qué fue escrita. En este punto, pues quizá la fecha, el autor, podremos acercarnos a algunos estudiosos y puntualizar en estos datos, ¿verdad? En tercer lugar, tenemos el estudio con propósito. Comenzamos leyendo de una manera metódica, de una manera disciplinada, para que podamos comprender, interpretar y aplicar el texto. Ahora, en estos últimos 3 verbos es necesario recordar que la comprensión va a respondernos la pregunta ¿qué dice el texto? En este paso es importante leer el texto, si es necesario, hermanas, en repetidas ocasiones, en diferentes versiones. No debemos apresurarnos a interpretar el pasaje y mucho menos a aplicarlo. Sencillamente debemos leer la porción bíblica hasta ser capaces de entender qué es lo que estamos leyendo. En este paso podemos subrayar palabras repetidas, atributos de Dios, conceptos importantes, así como también hacer anotaciones de las palabras o conceptos que no comprendamos con apoyo de un diccionario. Ahora, en la interpretación responderemos qué es lo que significa el texto. Una vez que ya hicimos la lectura y tenemos comprensión de lo que el texto dice, como segundo paso vamos a hacer uso de las referencias cruzadas, es decir, esos pasajes que encontramos al pie de la página o en la parte derecha, en los costados de nuestra Biblia, ¿verdad? Estos pasajes van a ampliar nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Posteriormente haremos una división o un bosquejo del pasaje, es decir, lo acomodaremos de manera que sea fácil identificar los subtemas, los puntos importantes del pasaje, que nos van a ayudar más adelante en la aplicación. Ahora, como anteriormente hemos leído el pasaje en repetidas ocasiones y versiones, haremos una paráfrasis con nuestras palabras, sin añadir enseñanza, sin añadir aplicaciones, sin añadir qué es lo que yo creo que dice el texto, ¿verdad? Y finalmente buscaremos ayuda en comentarios confiables. Y bueno, pues debemos de evitar mayormente el uso de ensayos de internet o sermones del pasaje, ya que estos nos van a presentar un producto terminado. Es decir, los ensayos de internet o los sermones nos van a decir la aplicación. Y aunque sin duda, hermanas, son una bendición,
aún no queremos llegar a este punto. Podemos preguntarle a nuestros pastores, a nuestras esposas, a nuestros maestros, qué comentarios son confiables. Ahora, en el punto de la aplicación vamos a responder cómo debería de cambiarme la lectura y el estudio de este pasaje. Para este punto estaremos ansiosas de saber cómo se aplica en mi entorno y cómo es relevante hoy. Finalmente, en base a los principios del pasaje estudiado, vamos a responder una serie de preguntas que nos posicionan frente a Dios y nos desafían a parecernos más a Él. Responderemos ¿qué me enseña este pasaje sobre Dios? ¿Cómo este aspecto del carácter de Dios cambia mi manera de verme a mí misma? ¿Cuál debe ser mi respuesta? ¿Cómo veo a Dios en cada versículo? ¿Cómo me veo a mí misma? ¿Cómo mis respuestas se compaginan en áreas específicas de mi vida? Y bueno, hermanas, recordemos que las preguntas anteriores no son exhaustivas, es decir, solo son una guía para no desviarnos del fin supremo. Y es imprescindible, mis hermanas, que recordemos que la paciencia y la oración deben acompañarnos en este caminar. En los momentos donde nos sintamos perdidas y tentadas a buscar quizá un sermón de un pastor reconocido, de un comentario fiable, o que queremos buscar una enseñanza ya estructurada, debemos recordarnos que tenemos el regalo del Espíritu Santo que nos va a guiar en el estudio de las Escrituras, aun cuando el pasaje sea difícil. Y aunque parezca que no avanzamos en este caminar, en medio de la confusión, en medio de la frustración, nuestro Dios nos va a dotar de paciencia. Por tanto, no dejemos a un lado ni la oración, ni la dependencia a Dios, rogando al autor de este libro precioso que estamos estudiando, y específicamente a Hebreos. Vamos a rogarle al autor que nos conduzca en esta gran labor a la que hemos sido encomendadas.